Segunda de Reyes 5, versículo número 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y nuestro tema para esta tarde se titula Problemas en la búsqueda de Dios. Hace un tiempo atrás consideré este pasaje para hablar acerca del proceso de la conversión, pero hoy día quiero centrarme en aspectos que tienen que ver con problemas que muchas veces se presentan en la búsqueda de salvación. No centrarnos en las etapas propiamente tal, sino estas dificultades que se presentan cuando de una u otra manera estamos en la búsqueda de Dios, de conocer más de Él, en la búsqueda del Evangelio. Y esta es una historia realmente hermosa. Es una historia llena de enseñanzas, no solamente de nosotros mismos, sino también nos enseña acerca de cómo Dios atrae a las personas, todo esto ilustrado en la sanidad de este hombre llamado Naamán, cómo opera la gracia de nuestro Señor, pero también, como mencioné, errores, problemas que hay en la búsqueda de Dios. Pero también hay otros temas que de una u otra manera nos permiten tener mayor entendimiento de lo que es el Evangelio. Y creo muy relevante que cuando nos acercamos a narrativas como esta, donde vemos milagros, donde nos vemos de manera directa nombrado a Cristo o el Evangelio, podamos recordar que toda la Biblia está unida por un gran tema. Toda la palabra del Señor tiene que ver con la redención del hombre. Todo lo que nuestro Dios hizo en favor de pecadores para poder traerlos a estar en comunión con Él. Entonces no es de sorprender ahora. De hecho, se espera que cuando vayamos, toda la Escritura incluye no solo el Nuevo Testamento, también el Antiguo Testamento, se espera que en estas narrativas podamos encontrar más que una historia con un final feliz. No es una fábula, no es un cuento, no es algo para entretener a los niños, sino que en estas historias encontramos enseñanzas y en particular también aquí podemos ver una ilustración por medio de la sanidad del cuerpo de este hombre, pero que podemos obviamente mostrar cómo es ahora la sanidad del alma, la salvación que Dios da, cómo es que podemos ser salvos. Y por medio de esto también vemos en estas líneas la misericordia de nuestro Dios, la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios en favor de pecadores, que es la base de la salvación de la cual estaremos hablando en esta tarde. Así que vamos a ir al versículo 1 para presentar a quienes son protagonistas de esta historia. En primer lugar tenemos a un hombre llamado Naamán. Se nos presentan las credenciales de este hombre, son maravillosas, por cierto. El versículo 1 hace un resumen tremendo de este hombre llamado Naamán. Dice que era un general del ejército del rey de Siria. Era un exitoso y poderoso hombre en el reino de Siria. Era general del ejército del rey de Siria. Era además un varón grande delante de su señor. No solamente era uno de los principales del reino, sino que además era un varón grande delante del rey, delante de su señor. Lo tenía en mucha estima, era amado, era considerado. Así que es obvio que estamos hablando de una persona muy importante en Siria. Y no solamente aquello, sino por medio de ser valeroso, de su valentía, de sus estrategias como general de ejército, también era muy estimado por toda la gente. Tal vez les había dado algún tipo de triunfo, habían conquistado tal vez terrenos o algún otro reino, no tenemos esos detalles. Pero lo que sí sabemos es que la gente lo amaba, tenía gran reconocimiento porque había tenido grandes triunfos. Y por eso concluye diciendo que era un hombre valeroso en extremo. No solamente era valeroso, no solamente valiente, no solamente tenía gran valor, no solamente era parte del promedio, sino era en extremo, estaba mucho más allá de cualquier otra persona dentro del reino. Así que estas características obviamente lo van a llevar a tener una personalidad un poco tal vez arrogante, confiado en sí mismo, algo orgulloso. Estaba acostumbrado a recibir todo tipo de reconocimientos. Y por eso cuando vemos
cómo responde al profeta, vemos estas características en su personalidad. Este hombre lo tenía absolutamente todo. Pero las últimas dos palabras del versículo 1 nos cambia completamente la figura de este hombre. Después de esta tremenda presentación, aparecen dos letras que lo trastoca absolutamente todo. Dice, pero leproso. Ahora, la lepra en aquellos años era básicamente una condenación a muerte. Era algo que estaba destinado a morir, no había solución. Y no solamente que estaba condenado a morir, era algo que estaba yendo o profundizándose de manera progresiva. Así que no solamente, como todos los que estamos hoy, que un día vamos a morir, sino que la muerte está más cercana, pero ni siquiera eso. Cada día iba a ser peor que el anterior. Así que todo este reconocimiento, todas estas credenciales, estaban completamente afectadas por estas simples palabras, pero leproso. Y en la palabra del Señor, la lepra siempre es una ilustración del pecado. Así que de una otra manera, Naamán nos ilustra a nosotros, quiénes somos o quién creemos ser. Pero a la vez nos pone en nuestro contexto espiritual por naturaleza delante del Señor. Pero leproso, pero pecador. Sabemos que el pecado afecta a todos. No se puede sanar por sí mismo, así que también vemos que la única respuesta se halla en Cristo y la dicha de poder oír el mensaje del Evangelio. Y todo eso está aquí en esta historia como la vamos a presentar. Así que vamos al versículo 2 ahora, luego de esta introducción, se nos presenta los protagonistas. En primer lugar, el protagonista de este hombre llamado Naamán. Y en estas circunstancias, entonces, se nos presenta una historia muy breve acá presentada. Habían hecho una conquista y una de las cosas que habían traído, entre muchas otras, habían traído personas también. Y entre ellos había una muchacha, como dice el versículo número 2, la cual servía a la mujer de Naamán. Se había llegado a ser sirvienta en el hogar. Así que la presentación de esta mujer es completamente diferente. No hay ninguna credencial por la cual aplaudirla, no hay nada de nobleza, no hay nada de reconocimiento, no hay nada que sea digno de elogio desde el punto de vista de esta tierra. Así que creo que si recordamos las palabras del apóstol Pablo a Primera de Corintios, creo que el contraste también la vemos presente aquí. Porque cuando Pablo habla de alguien que es creyente, ahora después del en el Nuevo Testamento, precisamente mira lo que habla acerca de los que han venido al Señor. No soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que no es. Entonces cuando pensamos en Naamán, un tremendo hombre, con todas estas credenciales, luego aparece una mujer cautiva, que había sido tomada prisionera en una de estas incursiones militares. Finalmente la trajeron como servidora a la casa de Naamán para atender las necesidades de su mujer. Ni siquiera sabemos su nombre. Simplemente era una cautiva, una esclava, una prisionera que había sido llevada para servir a la mujer de Naamán. Pero esta mujer sabía la condición de quién era su jefe, porque era imposible ocultar la lepra. Seguramente cuando se presentaba ante la gente con todos sus vestidos hermosos, pero cuando llegaba a la casa se los sacaba, esta mujer tenía que eventualmente hacerle algún tipo de limpieza y se daba cuenta, era evidente que ese hombre estaba completamente mal. Así que sabía la condición de este hombre. Tenía un entendimiento acerca de su situación. Pero hay algo más que esta mujer sabía, que no sabía Naamán. Y tenía el entendimiento acerca de quién era Dios. Era una mujer que confiaba en su Dios y sabía que podía hallar sanidad en Dios. Sabía, no tenía todos los reconocimientos, todo lo que este hombre tenía, pero tenía algo que era muchísimo más grande. Tenía al único y soberano Dios por Dios y sabía que solo en Él podía hallar sanidad. ¿Qué es lo que hace esta mujer? Ha de compartir esa buena nueva, esa noticia que tiene. Ha de compartir esta verdad, no la puede callar, porque sabe que es el único remedio que puede traer sanidad a Naamán.
Así que iba a compartir la buena noticia. Buena noticia, precisamente, es el significado de la palabra evangelio. Y quiero simplemente decir dos cosas aquí. En primer lugar, cuán agradecido deberías estar porque una vez más se te permita oír el mensaje del evangelio. Una vez más puedas escuchar este tan hermoso y maravilloso mensaje. A pesar del rechazo al evangelio, Dios permite que una vez más puedas prestar atención a él. Siempre ha habido hombres valientes en el pasado, mujeres como esta dama que no sabemos su nombre, que no podía callar realmente acerca de quién era su Dios. Y lo hacen por amor, porque entienden que es lo único que puede cambiar su vida. Así que cuán agradecido deberías estar porque puedes oír el evangelio, pero en segundo lugar, también poder hablar brevemente de lo que es el mensaje del evangelio que comunicamos. Hablamos acerca de Cristo, de todo lo que Él hizo en favor de pecadores. El evangelio no tiene que ver simplemente con darnos una mejor vida en esta tierra. El evangelio no tiene nada que ver con traer una justicia meramente terrenal. No tiene que ver con traer ahora sanidad física al cuerpo. El evangelio tiene que ver con la realidad de nuestras almas. Y la Biblia, luego en el Nuevo Testamento, nuestro Señor cuando comenzó a predicar, Él dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y luego entonces muestra su misión. Yo no he venido a llamar a justos, aquellos que creen no tener un problema delante de Dios. No he venido a llamar a ese tipo de personas, aquellos que creen que no necesitan un Salvador. He venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Así que el evangelio es un llamado a arrepentirse. El evangelio es un llamado a confiar en Cristo como el único que puede dar comunión con Dios. ¿Y por qué Cristo?, se preguntará alguien. ¿No acaso todos los caminos llevan a Roma? ¿Por qué hablamos de la exclusividad del evangelio? ¿Por qué no hay salvación fuera de Cristo? Porque fue Él que tomó las consecuencias del pecado. Dios santo tiene sus estándares. Vemos a la luz de esos estándares nuestra desobediencia, la paga del pecado, muerte. Vemos nuestra condenación, vemos nuestra realidad espiritual, nuestra incapacidad de poder salvarnos a nosotros mismos. Y ahora entonces Cristo viene a esta tierra sin dejar de ser Dios, toma una naturaleza humana, nace de una mujer, luego a la edad de 30 años y fracción comienza su ministerio público, todos esos años de obediencia total y plena a los estándares de Dios. No se halló pecado en Él, no se halló culpa en Él, no se halló falla en Él. Y va a la cruz del Calvario entonces ahora para hacer aquella gran obra a la que vino, a poder pagar la deuda por el pecado. Porque Él no conoció pecado, pero se hizo pecado, llevó las consecuencias del pecado para que aquel pecador ahora pudiera ser declarado justo delante de nuestro Dios. Así que debía ser hombre para ser nuestro representante y debía ser Dios ahora para poder llevar el castigo eterno de todos aquellos que iban a creer. Ese sufrimiento fue mucho más allá de lo que realmente podríamos comprender, para hacernos limpios de la lepra del pecado, para hacernos limpios de las consecuencias del pecado y ahora traernos al reino de Dios. Y ese fue el costo que nuestro Señor tuvo que experimentar. Y todo esto era parte del plan de nuestro Dios. No era un accidente que esta mujer estuviera allí. Era un accidente que hayan ido a aquel lugar y tomaran a esta mujer en particular, la llevaran a Siria y fuera a la casa de Naamán. Todo es parte del plan de Dios. Tal como hoy día podamos estar escuchando el evangelio. De la misma manera como en este momento, en este día, puedas venir a oír el mensaje de salvación. Y por eso dije al principio, debes dar gracias al Señor, porque te muestra estas verdades, para que puedas pensar, recapacitar, para que puedas razonar con los argumentos del evangelio. Tal vez no tenías pensado asistir a la iglesia hoy. Tal vez otras cosas iban a llevar tu atención, en particular en este día, u otros asuntos particulares que no tenías considerado, pero hoy el Señor te permite oír el evangelio. Volvamos ahora a Naamán. Porque dice el versículo 3, esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra.
Así que, entrando Naamán a su señor ahora, va donde el rey, porque había considerado lo que esta mujer le había dicho. Estaba desesperado este hombre, quería ser sano. Así que se dirige donde el rey para hablarle de la situación. Y ahora el rey lo tenía en alta estima y se ve claramente reflejado en el versículo número 5. Le dice, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Lo amaba, lo estimaba, lo quería, así que no solamente se iba a preocupar de que tuviera lo necesario para el viaje, sino lo necesario para presentarse y fuera atendido con rapidez, porque era alguien que estaba bastante mal. Vemos ese cuidado, vemos esa preocupación, vemos la estima que tenía el rey por él. Así que este rey de Siria buscaba garantizar la sanidad de este hombre. Le dio ciertas facilidades y le dio una carta, como dice el versículo número 6, que tenía un propósito su viaje, para que lo sanes de su lepra. Tenía un propósito específico. Así que Naamán emprendió su viaje, tomó algunos criados y partió entonces camino a donde estaba el profeta. Y es en este relato del viaje de Siria hasta donde estaba el profeta que encontramos los problemas y los errores en la búsqueda de salvación. Encontramos los problemas de buscar a Dios de una manera equivocada. Y todo esto se ilustra en esta maravillosa historia. Así que son algunos puntos que quiero considerar. En primer lugar, llevaba cartas de recomendación. Versículo número 5. Dice, y dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Pensaba que el profeta no iba a poder negarse a la solicitud del rey. No, era el rey de Siria, este hombre poderoso, ejércitos preparados. ¿Cómo se iba a negar ante la solicitud de un rey? Era un gran señor. Pero también muchas veces nosotros, cuando estamos pensando en el Evangelio, razonando en el Evangelio y acerca de cómo podemos ser salvos, también tenemos nuestras propias recomendaciones. Tal vez no son de un rey literal, tal vez no son de un gran señor que tenga nombre y apellido y que esté en el registro civil, pero tenemos otros señores. Muchas veces viene el señor moralidad. No sé si han leído el libro El progreso del peregrino. Aparece el señor moralidad, las cartas de recomendación que traemos. Esto es lo que yo he hecho. Esta ha sido mi vida. ¿Cómo se va a negar a aceptar a alguien con este tipo de experiencias? Así que el señor moralidad aparece, las cartas del señor moralidad. Luego viene la carta del señor autojusticia. Como decía nuestro Señor, como aquellos sanos que dicen no tener necesidad de médico. Así que aparece el señor autojusticia. Luego, tal vez traemos la otra carta de otro señor, el señor religiosidad. Mira, mi vida la he pasado en la iglesia, he hecho esto otro, tal como el Señor se enfrenta con un joven en el Nuevo Testamento, cuando le pregunta, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le habla del Evangelio, las condiciones del Evangelio, que anda, obedece los mandamientos y vivirás. Y aparece el Señor autojusticia, el Señor religiosidad, y le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Ok? Y ahora el Señor va a mostrar lo que hay en su corazón y le dice, ok, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y la respuesta de este joven fue irse muy triste porque tenía muchas posesiones. Externamente guardaba estas cosas, pero las motivaciones eran completamente erradas. Así que las cartas de recomendación no son más que esas recomendaciones que nos hacemos a nosotros mismos por medio de una vida moral, por medio de una vida basada en la autojusticia, en la religiosidad, en la meritocracia y un montón de cosas. Pero había otro problema, no solamente era esto, en confiar en sí mismo, sino que también se nos ilustra aquí que de una u otra manera Naamán pensaba que podría pagar por la sanidad. Versículo número 5. No solamente llevaba cartas, sino que también llevaba consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y este es uno de los errores más comunes cuando se habla de la búsqueda de salvación. Pensar que de alguna u otra manera podemos ganarnos el favor de Dios. De alguna u otra manera la salvación es transable, como vamos al supermercado a comprar un listado de productos. Pensar que la salvación de alguna u otra manera me la puedo ganar
Tal vez no por dinero, pero sí por lo que yo hago, lo dejo o lo que dejo de hacer. Pensando que Cristo no es suficiente, sino que yo debo añadir algún pago a todo aquello. Básicamente se busca responder a la pregunta, ¿qué debo hacer o dejar de hacer para ser hijo de Dios? Cuando en los tiempos posteriores, 1400, 1500, la Iglesia Católica comenzó a vender indulgencias. Básicamente lo que ellos estaban haciendo era, por medio de un pago que ellos iban a hacer, estaban cancelando algunos de los castigos temporales que estas personas merecían, adjuntándole méritos por la indulgencia para merecerse el perdón. Eso es tan antiguo como el pecado. Y lo vemos aquí también en Naamán ilustrado. Llevaba consigo 10.000 talentos de plata, 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos para impresionar al profeta, para que por medio de ello entonces no se pudiera negar a darle salvación, retribución, ganarse todas estas cosas. Y todo esto tiene que ver con la lucha entre las obras y la gracia. Pensar en una salvación por gracia inmediatamente nos pone al hombre por naturaleza en defensa. No me lo merezco, no lo puedo ganar, no lo puedo comprar. Y era lo que Naamán pensaba. No solo hablamos de dinero, sino hablamos de obras, ser una buena persona, pertenecer a alguna iglesia, etc. Pero nada de eso podría sanar la lepra de Naamán. De la misma manera nos ilustra a nosotros que nada de estas cosas pueden realmente quitar el pecado. Este pecado que es un problema universal, el pecado que es imposible quitárselo a sí mismos. Así que no solamente estaban las cartas de recomendación de grandes señores, sino que también Naamán pensaba que de alguna u otra manera él podía pagar por la salvación. Luego encontramos otro problema acá, en el versículo número 7. Porque la mujer le habló del profeta en el versículo número 3. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria. Pero en el versículo número 7 vemos que Naamán fue al rey de Israel. Usualmente también ocurre que se va a la persona equivocada. El mensaje de la Biblia nos habla que hay un solo medio, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero las personas tienden a confiar en otras personas. Las personas tienden a confiar, ya sea en algún sacerdote, donde vas para confesar tus pecados y que te da algún tipo de penitencia para hacerte sentir perdonado y limpiar, según ellos, tu conciencia. Otros confiarán en los amigos, otros confiarán en instituciones, pero ninguna de estas personas o instituciones puede tratar realmente con el problema del pecado. Ella no fue a donde el profeta, ella fue a otra persona, fue al rey de Israel, donde leyó sus cartas. Mira quién soy, mira, me lo merezco, mira. Y si no me merezco por el rey, aquí está el dinero, aquí están las cosas que traje. Y luego entonces el rey de Israel rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios, que mate y dé vida. Así que Naamán, por otro lado, era un hombre de autoridad. Así que ese es otro problema aquí que encontramos porque quería que las cosas se hicieran de acuerdo a su manera de ver las cosas. Y esto de una u otra manera nos muestra la respuesta natural al Evangelio. Versículo número 10. El profeta Eliseo le envió un mensajero diciendo, mira, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Pero Naamán responde. Y esa es la respuesta natural del ser humano al Evangelio. Es la respuesta natural del hombre, el llamado de Dios a estar a cuentas con él. Es la respuesta natural de toda persona cuando el Señor nos llama a temerle y darle gloria, porque la hora de su juicio ya es venida, no es más que rechazo. Versículo número 11. Y Naamán se fue enojado. Él tenía una propia idea acerca de cómo estas cosas deberían funcionar. Él tenía su propia idea acerca de cómo debía ser salvo. Así que cuando simplemente Eliseo le mandó a decir, ni siquiera fue él, le mandó un mensajero diciendo, hey, mira, ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Así que en primer lugar hubo enojo.
Y esto lo encontramos en la palabra del Señor. Tenemos el libro de Hechos, capítulo 7, primer mártir cristiano, un hombre llamado Esteban. Y resulta que ese hombre comienza a predicar antes de ser apedreado y dice que la respuesta de aquellos hombres religiosos, de que de una u otra manera pensaban que el Señor moralidad, la autojusticia era suficiente, o que de una otra manera ellos podrían pagar por su salvación. Estas personas que iban a personas equivocadas, estas personas al oír a Esteban le rechinaban los dientes. Y esa ira y ese enojo le llevó a tirar la primera piedra y luego la segunda, la tercera, hasta que Esteban fue muerto. Así que eso es la respuesta. No nos sorprendemos cuando alguien rechaza el Evangelio, la respuesta es natural. Y muchas veces ocurre precisamente porque si estamos buscando de una otra manera salvación, tenemos nuestras propias ideas. Hay un himno hermoso que estábamos aprendiendo y que dice al principio esta es la manera de pensar, todo de mí, nada de ti. Rechazamos el Evangelio. Pero cuando el Señor comienza a trabajar, algo de mí, algo de ti, oh Dios. Pero luego continuamos, un poco de mí, un poco de ti, hasta que al final cuando el Señor salva, entonces nada de mí, todo de ti. Pero la respuesta inicial es esto, enojo, rechazo. En segundo lugar, no le gustó la manera en cómo lo hizo por el método que el profeta estaba recomendándole. Porque él decía, he aquí, versículo 11, yo decía para mí, era su pensamiento, su camino, saldrá él luego, él esperaba el reconocimiento, que él, según él se merecía, él va a salir, y estando allí va a lanzar una alfombra roja y va a hacer grandes rogativas, va a invocar el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y hará una tremenda ceremonia, y tocará el lugar y sanará la lepra. Ese es el lenguaje que lo encontramos allí. No le gustó el método, su orgullo le llevaba a desear algo espectacular. No le gustó cómo el profeta le atendió, porque él decía, va a salir, el profeta le mandó a decir con un mensajero. Esperaba que el profeta hiciera reverencia a él y luego hiciera esta rogativa y todo ocurriera allí. No le gustó la solución del profeta, era demasiado simple para sus expectativas. Y esto nos habla entonces de que la única manera de venir al Señor es con humildad de corazón. Reconocer quiénes somos delante de Él. Reconocer que hay un solo camino para estar a cuentas con Dios, no nuestros caminos, no nuestra manera de pensar con respecto a la salvación, no nuestra manera de entender cómo podemos ser perdonados y alcanzar vida eterna. Debemos venir arrepintiéndonos de nuestros pecados. Esta es mi realidad, estos son mis pensamientos, este es mi orgullo, esta es mi maldad, esta es mi arrogancia, como era el caso de Naamán. Aquí está, Señor, aquí está. Y sé que por estos merezco el castigo, porque tú eres un Dios justo, que no tolera la maldad, y merezco el castigo eterno. Pero a la medida que tú haces, ahora tú confías en todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Que el Evangelio no demanda nada más de nosotros que una confianza plena en aquel que hizo la obra que nosotros jamás podríamos hacer. Así que se enojó, rechazó, no le gustó el método y él quiso imponer sus propias ideas. Versículo número 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Él ponía su opinión, ponía su idea por sobre el único medio por el cual el hombre puede ser salvo. Hay gente que dice querer ser perdonados, hay gente que dice que quiere alcanzar comunión con Dios, pero lo quiere hacer a su propia manera. Habana y Farfar. Tal vez no está hablando de ríos literales en el sentido para nosotros hoy día, por cierto, eso era algo literal, pero tal vez nosotros no citamos Habana y Farfar, pero citamos otras cosas. Si fuera esto otro, si no significara tanto, si no significara esto, etc. Básicamente estamos diciendo lo mismo. Ok, entiendo esto, comprendo estas cosas, tengo un entendimiento intelectual del Evangelio, pero si tan solo no fuera tanto aquí o tanto allá, dicen, yo podría hacer esto. No pocas personas, pocas personas se acercan para decir que quieren conocer a Dios sin estar dispuestos a cambiar sus ideas cerradas acerca de Dios. Y lo que hacen es traer sustitutos
pensando que aquello puede limpiarnos. Tradiciones, moralidad, autojusticia y un montón de excusas. Así que, ¿qué pasó? Versículo número 12 al final dice que se volvió y se fue enojado. Se fue, se decepcionó. Esto no era para mí, esto no era lo que yo esperaba. Yo esperaba que Dios iba a venir, iba a transformar y todo iba a ser nuevo en santiamén. Y yo iba a poder permanecer con las cosas que amo del mundo. Iba a poder seguir abrazando aquellas cosas que he disfrutado y seguir haciendo las cosas que antes hacía. Este hombre se volvió y se fue enojado. Son problemas en la búsqueda de salvación. ¿Tienes dudas? Habla con un creyente. Pregúntale cómo el Señor obró en él. Y de una u otra manera te vas a dar cuenta que todos tuvimos cartas de recomendación. Que todos de una u otra manera buscábamos merecernos la salvación y comprarla. Fuimos a lugares equivocados, personas, instituciones, etc. Queríamos que las cosas se hicieran a nuestra manera. Y nos enojábamos cuando escuchábamos el Evangelio. No nos gustaban los métodos de la gracia. Queríamos poner nuestras propias ideas y nos íbamos. Pero el método de la gracia es este: arrepentimiento por la vida que llevamos en contra de Dios. Someternos al único medio por el cual podemos ser salvos y confiar en Cristo. Y sabiendo que no hay salvación fuera de Él. Eso es fe. Conocer nuestra realidad, conocer lo que Cristo hizo. Aceptar la realidad, aceptar que Cristo es suficiente, pero ahora confiar en que tan solo por Él es que podemos alcanzar salvación y vida eterna. Problemas, impedimentos, dudas y luchas que vienen en la búsqueda de salvación, que tienen que ver con estas cosas que se presentan en esta narrativa. Dejaremos la historia hasta acá. Por cierto, Naamán fue salvo porque al final tuvo que darse cuenta que tan solo era Dios que podía salvarle, y fue y siguió lo que el profeta le había dicho. Pero simplemente quería centrarme en estos problemas, dificultades. Pero básicamente, el que viene a él no le echa fuera. Naamán cambió su manera de entender estas cosas. Versículo 14, se zambulló conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Esas son las garantías del Evangelio. Esas son las garantías de confiar en Cristo como el único y personal Salvador. Que el Señor nos ayude a todos.